como primero hablaremos de cómo son los cuchillos conformados y sus tipos. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos una vez más en un video de Flama y Cocina. En esta ocasión hablaremos sobre una herramienta muy fundamental a la hora de cocinar, que es sobre el cuchillo. Este es una herramienta muy útil para un cocinero. Sin más, comenzamos. El cuchillo no solo es una hoja afilada que nos sirve para cortar, rebanar o pelar, sino que también tiene sus características y funciones. Una de ellas es el mango. El mango nos sirve para tener un buen agarre a la hora de cortar. Lo podemos encontrar de diversos materiales, como madera, metal, engomados, entre otros. La hoja es muy importante en el cuchillo, ya que de esta depende su funcionamiento. Consiste en una hoja de metal estampada con un cierto nivel de filo. Otro de los elementos que podemos encontrar en un cuchillo es el lomo, el filo, la espiga, la guarda, entre otros. Elegir un cuchillo a la hora de cocinar puede parecer una tarea muy sencilla, pero no lo es, ya que existe una gran variedad de cuchillos y cada uno tiene su función. En este video les hablaremos sobre los diferentes tipos de cuchillos y para qué sirven. ¿Conoces alguno? Allá vamos. Hacha de cocina. Este es uno de los cuchillos más gruesos dentro de la cocina, debido a que su forma es rectangular y gruesa. Lo podemos utilizar para hacer los cortes en carnes grandes o inclusive en lo que son los huesos. También contamos con el cuchillo tomatero. Es muy peculiar por su forma delgada, con hoja afilada y dentada. Lo podemos utilizar para hacer los cortes con casé, que es en el tomate, o inclusive en frutas o otras verduras que tengan su piel lisa. Cuchillo mondador. Este cuchillo es el más utilizado en las cocinas gracias a su perfil delgado y filoso. Es de tamaño pequeño y suele usarse para pelar la piel de las verduras y frutas, al igual que hacer cortes menudos. De igual manera, tenemos el cuchillo para chef. Como su nombre lo indica, este cuchillo es imprescindible para cada chef y cada cocinero. Su dinámica figura suele usarse para picar verduras, al igual que trocear pescado y un poco de carne. Tenemos el cuchillo sierra o cuchillo para pan. Es uno de los cuchillos más característicos dentro de la cocina debido a su hoja, que es adentado. Esto nos ayuda a hacer los cortes de la corteza de los panes para no dañarlas ni deformarlas. También tenemos el cuchillo santoku, que es el cuchillo cocinero para los chefs japoneses. Es de una hoja delgada y también filosa. Esto sirve para hacer cortes de pescados y verduras. De este lado tenemos el cuchillo filetero, que cuenta con una hoja larga, el cual nos ayuda a filetear todo tipo de carne, como es la res, el cerdo o el pescado. De este lado tenemos el cuchillo deshuesador, que tiene una hoja curva, la cual nos ayuda a quitar todo tipo de huesos. Tenemos el cuchillo para mantequilla. El cuchillo para mantequilla, con una hoja en forma de paleta y punta redondeada, no cuenta con filo, ya que se utiliza para untar mantequilla u otros alimentos cremosos. De igual forma, tenemos la chaira, que si bien no es un cuchillo, es una herramienta fundamental a la hora de cortar, ya que esta herramienta se utiliza para reavivar el filo de nuestros cuchillos y prolongar su vida útil. Así sin más, nos vemos hasta la próxima. A continuación, les vamos a mostrar los tipos de cortes que hay en carnes. Les sorprenderá que hay más de uno. En este video les hablaremos sobre los tipos de cortes en carnes. ¡Comencemos! El corte chuletón es una pieza de carne que se obtiene de la parte baja del lomo del animal y tiene huesos. Filete bones, suculento corte de carne que contiene entrecot y solomillo, que se encuentra dividido por un hueso en forma de T. Se trata de un corte poco grasoso que sirve para recetas bajas en grasa. Solomillo es un corte de carne gourmet que se encuentra debajo de riñones o debajo del lomo bajo. Se trata de un corte longitudinal a más de 5 centímetros de grosor, que da lugar a un tipo de carne tierna y jugosa. Picaña es también conocida en España como tapilla. Este es un corte de carne magra y tierna
que en la parte superior tiene grasa. Esta se encuentra en la cuarta trasera de las reses. El ribeye es un corte originario de Norteamérica. Es un corte de la parte superior de la costilla de res, específicamente de la segunda y séptima parte. No contiene hueso, pero sí grasa natural. Eso es lo que le da un toque único al momento de comerlo. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a demostrarle cómo se hace el proceso de cortar un pollo en presa. Primero vamos a empezar con la ala, dándole un jalón hacia afuera y con un cuchillo vamos a cortar entre medio del hueso para tener un corte limpio. Después vamos a empezar con la pierna, donde vamos a tener un corte igual limpio, checando los cortes en medio de los huesos para tener un mejor corte. Con ello vamos a separar el pollo de la pierna, analizando el corte para que no dañemos tanto el pollo. Seguiremos con el mismo procedimiento de la siguiente pierna. De igual manera, para ayudarnos, tenemos que checar entre medio de los dos huesos para tener un corte limpio. Después vamos a empezar a separar la pechuga del espinazo. Con ello vamos a calcular y cortar de una forma en el centro para poder tener un corte más limpio y no cortar la pechuga. Después con ello vamos a tener que cortar el espinazo y después la pechuga. Con ello vamos a tener separado el espinazo de la pechuga. También tenemos que separar de la pechuga el cuello para tener solamente la pechuga. Con un corte y un cuchillo filoso tenemos que cortar el cuello para separarlo de la pechuga. Y para finalizar tenemos que cortar y separar las pechugas. Con un cuchillo con filo obviamente tendremos que cortar. Para como último tendremos que cortar la pechuga a la mitad, o sea en dos. Y como último tenemos que separar las dos pechugas, cortándolo en el centro y calculando muy bien para no dañar la pechuga, cortándolo de igual manera. Después vamos a cortar la piel de la pechuga, y igual de la misma manera con todos los pollos. Vamos a hablar sobre unos cortes como el mirepoix, chiffonet y pluma, donde les mostraremos cómo se cortan, las medidas y también en qué platillos se pueden utilizar. Hola, hoy les hablaré sobre el corte pluma. El corte pluma tiene un grosor de 0.1 a 0.5 centímetros. Es similar al corte juliana, con características que las tiras no se separan gracias a la unión que causa la raíz de la cebolla y sirve para decorar diferentes tipos de platillos. Chiffonade se utiliza para cortar verduras de hoja. Consiste en enrollar varias hojas y cortarlas en forma transversal, con un grosor de unos 5 milímetros. Chiffonade es un término francés que describe una técnica de corte de hojas verdes, vegetales y hierbas aromáticas. Es como el corte en juliana, pero aplicado a estos ingredientes, puesto que es un corte que da como resultado unas tiras largas y muy finas. El tronco es un tipo de corte que se utiliza en la zanahoria y tiene segmentos transversales de la verdura. Son más gruesos de los rodelles, ya que tienen más de 1 centímetro de grosor. Corte Petit Brunoise. El corte Petit Brunoise proviene del corte a la jardinera. Es en forma de cubo y es comúnmente utilizado en sopas o en infinidad de preparaciones donde la verdura esté a la vista. Sus medidas son: alto de 0.5 centímetros, su base de 0.5 centímetros, su largo de 0.5 centímetros. Puede utilizarse en zanahorias, nabos, cebolla o en pimientos. El corte que realizaremos es el Macedonia. Primero le sacaremos una base.
Después de tener nuestra base, empezaremos con el corte, que consiste en sacar un alto de 1 centímetro, una base de 1 centímetro y un largo de 1 centímetro. Este corte lo podemos utilizar para verduras, como lo son la zanahoria y la papa. Esto nos ayuda a tener una cantidad uniforme al momento de hacer nuestras preparaciones. El corte bastón tiene unas medidas de 1 centímetro de alto, 1 centímetro de base y de 4 a 7 centímetros de largo. Se ocupa para guarniciones, salteados y es el más ocupado para las papas fritas. La juliana es una técnica culinaria que consiste en cortar las verduras en pequeñas tiras alargadas y finas, ya sea con la ayuda de un cuchillo. La primera referencia bibliográfica en la que aparece este tipo de cortes para verduras data de 1806, fecha en la que publicó el libro Le Cuisinier Imperial, donde se hace referencia a esta forma de cortar verduras como cincelar. Según apuntan diferentes investigaciones, el nombre de juliana tendría origen al cocinero Jean Julienne, considerado como el primer chef en publicar técnicas de corte de este tipo de vegetales. Sea como fuera, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX cuando esta se convierte en una técnica culinaria básica no solo en Francia, sino en el resto del mundo, donde se aplican las recetas que requieren del corte juliano. Sus medidas: alto de 0.1 centímetros, su base de 0.1 centímetros, su largo de 4 a 7. Espero que les haya gustado este video, donde pudieron aprender en cómo cortar algunas verduras y sus tipos, donde nos podemos explicar que nos ayuda en los cortes y en los platillos para una mejor estética, y espero que lo practiquen en sus casas. Hasta la próxima.